Muy bien, pues oye, buenas tardes a todos. Oye, muchas gracias por asistir a una actividad más del museo, a nuestro ciclo de conferencias, en nuestra segunda conferencia de este año. Bueno, nos acompaña José Gabriel Frías. Gabriel, para todos los amigos y conocidos que desde hace muchos años le seguimos. Gabriel es ingeniero de minas, ha desarrollado su profesión prácticamente o íntegramente en el mundo de la siderurgia, me corriges, ¿eh? En la empresa Sí, Sidenor, con cargos de responsabilidad, y tuvimos la inmensa fortuna de que hace unos años, una conocida, 2008. en 2008, pues mira, hace muchos años ya, cuando abrimos el museo, cayó por aquí y tuvo un flechazo. Su mujer no, que nos acompaña y eso fue mucho antes, pero tuvo un flechazo con la ferrería de San Blas. ¿Eh? Fue así, ¿no? Más o menos, sí. Flechazo con la ferrería de San Blas. ¿Y esto qué significó? Pues significó que se interesó por la ferrería, que ha dedicado mucho tiempo a investigar temas de la ferrería y a estudiarla y a divulgarla, ¿no? Y fruto de esa pasión y del contacto que ha tenido con el museo, pues son muchas cosas, ¿no? La primera, el segundo volumen de la colección Cuadernos de la Ferrería, en el que Gabriel nos desveló cómo eran los procesos de la ferrería de San Blas, las máquinas, cómo funcionaban, en fin, todo el, todo el entresijo de una industria como la Sociedad Palentina Leonesa de mediados del 19. Luego también, pues descubrió que teníamos un balcón o que había balcones que podían Mm. estar producidos en la ferrería y hizo una investigación muy interesante que también conocimos aquí de diferentes balcones que están repartidos por toda España y que casi con seguridad se fabricaron aquí en Sabero. No hace tampoco muchos años, igual 3 años o así, pues renovamos toda la sección de siderurgia y todos los paneles que están ahora mismo en el museo de este tema, tanto el texto como las imágenes, pues son de Gabriel, que hizo también un trabajo extraordinario que permite al que venga a visitar el museo, pues conocer la historia en profundidad de esta fábrica, ¿no? Y lo último, o lo penúltimo, porque siempre hay algo que sigue, pues fue su colaboración decisiva en la excavación del patio de los hornos altos de la ferrería de San Blas, donde con un conjunto de arqueólogos, recordamos también con Javier que falleció, al jefe de los arqueólogos, pues mano a mano, pues desentrañaron esos restos que salieron y les dieron contexto, ¿no? Y historia. Un trabajo que continúa. Bueno, efectivamente, a ver, a la espera de que se ponga en valor todo lo que está Esperemos ahí, que ¿no? en unos días salga Porque licitado da un y poquito pena verlo como, joder, lo que costó desenterrarlo para verlo como, pues bueno, lo quedará bonito, seguro. tardó lo de Tutankamón y al Sí, final sí. saldrá, no te preocupes, que saldrá. Y pues desde el punto de esta inquietud que tiene por la siderurgia, por el Valle de Sabero y por la comarca y por la historia tanto siderúrgica como minera, pues hace ya un tiempo nos comentó, oye, estas calles que tenéis por el pueblo, Roberto Sterling, Mm, José León Izaguirre, Enrique de Borda, Venancio Echevarría, mm, José Joaquín de Ampuero, mm. esta gente es de Bilbao, esta gente eran vascos muy importantes, podíamos tirar del hilo y que la gente que es de aquí de la zona Mm. conozca quiénes son esas personas en las calles en las que viven, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezó una investigación muy larga que vamos a tratar de resumir en este ratito Eso es lo y que complicado. nos va a llevar a Eso. unos personajes muy relevantes, Sí, no solamente porque en la minería del Valle, sino en la minería en cada uno general. de estos personajes, pues bueno, pues es para desarrollar y tiene, bueno, una extensión, bueno, Pues y comprimirlo todo en poco tiempo, pues a mí me va a costar mucho, pero bueno, lo pero intentaremos, tú eres capaz de eso. intentaremos. Así que estamos en tus manos. Y si, Olvidé decir antes que también es buen amigo conocido ya de todos, porque estás en sí, Twitter, sí. y empieza que lo importante es lo que digas. Venga, venga. Ujú. Bueno, pues un poquito, bueno, agradeceros, ¿no? Vuestra presencia, pues bueno, me ha sorprendido, me impresiona ver también tanta gente, ¿no? Y luego, pues bueno, en particular a Manuel, que me ha ayudado, a Silva también con información, a Héctor, a Chemi también, pues bueno, que me han aportado documentos y fotos, bueno, me han ayudado bastante, ¿no? Entonces, como se ha dicho Roberto, pues todo esto surge, pues de, joder, tenemos aquí unos personajes que están en el callejero de Sabero y quiénes son en realidad, ¿no? A mí me sorprendió la primera vez que yo al museo, pues ver la placa de Joaquín Ampuero, ¿no? Y dices, joder, ¿y este hombre qué tiene aquí, no? Y luego, por ejemplo, tenemos la que suele decir, no cascar Ampuero, ¿no? Cuando tú ves esta gente, pues bueno, pues tuvieron los financieros del hospital de Basurto y este en concreto, pues bueno, pues fue cuando más los terminales, los puntos de terminal, el pabellón, pues lo financió él, ¿no? Y entonces, por eso que la gente cuando va a terminar, pues lo mandan al pabellón afuera, ¿no? Entonces, eso fue lo primero.
O, por ejemplo, está Enrique Borda, ¿no? ¿Quién es Enrique Borda, no? La calle de atrás se llama Enrique Borda y ¿quién fue este personaje, no? Pues bueno, eso es lo que hemos tratado de buscar. Entonces, lo que vamos a hacer, me voy a sentar, porque tengo un poquito la chuletilla aquí, y si me pierdo, pues bueno. A ver, lo que vamos entonces es, el objetivo entonces es, vamos a poner cara a todos estos personajes que hemos oído y no les conocíamos, ¿no? Entonces, ¿por qué llegan todos estos personajes bilbaínos aquí a la cuenca del Sabero, no? Principalmente el detonante va a ser el ferrocarril de la Robla, ¿no? Que de alguna forma va a tener en contacto directo y de una forma económica de transporte y llevarle a la siderurgia que vizcaína, llevarlo desde Sabero. Vizcaya en aquella época pues era la primera potencia en producción siderúrgica en España. Le había quitado la primacía a Asturias después de 3 décadas y entonces pues eh, desde allí estaban preocupados por necesitaban recursos minerales, entonces interesaban nuevos yacimientos, ¿no? Sobre todo de uno. Entonces, en aquella época el carbón estaba viniendo tanto de Inglaterra como de Asturias, de las últimas, entonces la oportunidad de hacerlo desde allí, pues significó que los inversores vizcaínos pusieran los ojos en León. Y todo, pues bueno, pues con el tema de este Mariano Fernávar, que fue el constructor, el ingeniero constructor del ferrocarril. En esta situación nos aparece el primer personaje, es Tomás de Allende, es un bilbaíno, pero bueno, de origen leonés, es bilbaíno de adopción. Entonces, este personaje había nacido en Burón en la época de 1848, conocedor de las posibilidades de la cuenca de esta zona, de los conocimientos de oro que tenía y de lo que es el mineral de hierro, que ahora, pues bueno, se va a hacer su interés, se va a querer hacer con las concesiones, las antiguas concesiones de la Plantina Leonesa, las va a conseguir, va a fundar lo que es la mina de Sabero en 1887, que va a ser el embrión 2 años después del día de Sabero. Y luego, después de muchos puntos, pues va a conseguir también lo que eran las antiguas instalaciones de la ferrería. O sea, todo el conjunto de lo que había sido la ferrería de San Blas, con concesiones mientras esto, va a conseguir. Siguiente paso que va a hacer es, pero bueno, la historia se repite, ¿no? Lo mismo que hicieron la otra vez con Casena del Prado, va a mandar a la escuela un ingeniero va a crear una memoria con los recursos minerales que había en la comarca. En esa memoria ya se establece la viabilidad de montar unos nuevos hornos altos en Somero. Entonces, vienen otros sitios de Bilbao, visitan las instalaciones de la ferrería, ven que no es nada aprovechable. Luego ya es 1800, 1898, le mandan a otro ingeniero eh, prepara un proyecto y en el proyecto se define bueno, que se puede montar, va a valer incluso la presupuesto, anda cercano a los 2 millones de pesetas, de montarlo en la zona de Vegalar, en la zona donde estaba hasta donde llegaba de cisterna la línea eléctrica, hasta la zona esta, y de montar ahí un horno alto de 25 metros de altura, con una capacidad de producción de 140 toneladas al día, 25 metros de altura y mucho, y con una capacidad de producción anual de 50.000 toneladas, o sea, lo equivalente a lo que había fabricado en los 12 años que había estado en funcionamiento la ferrería de San Blas. El negocio puede ser rentable, la idea era fundar ese lingote, llevarlo a las acerías de Bilbao para luego allí afinarlo y bueno, entonces se valoró lo que costó, andaba el kilo a 35 pesetas tonelada, y luego el transporte con la rueda, pues no, entonces, rentable. Pero, lo que surgió
El problema, el problema que surgió apareció Altos de Vizcaya, que concentra todas las grandes empresas del sector de la ría de Bilbao, y entonces se crea una compañía potencia en 1903, y los nuevos accionistas de Unidas, de la Regla y de Altos Hornos al final eran los mismos, ¿no? Entonces, al final lo que se decantan bueno, por un plan B, saber qué vamos a hacer. No nos podemos dedicar a la siderurgia, todos los esfuerzos los vamos a poner en lo que es el carbón, ¿no? La hulla. Entonces, van a dar preferencia a la estación de hulla, entonces, y sobre todo, lo que van a dar preferencia es al preparado y a la venta de la uva, y van a dejar lo que es la parte de laboreros, lo van a subcontratar a otras empresas, ¿no? Y sobre todo también van a dedicar un esfuerzo en la fabricación de TOF, que era muy demandada por la siderurgia vizcaína. En esta fase, pues bueno, las primeras obras que se realizan fue el enlace ferroviario que hemos comentado hacia de Navarra, de unos 3,5 kilómetros, y va a realizar hasta la zona de Burgos la vía de 600, de 600, ¿no? Que vienen hacia el ancho de 0,6 metros y unos 6 kilómetros de longitud. Se construye el lavadero de vega mediana con las baterías de COP, y luego también pues se realizan las instalaciones de la rueda, en la fase. Durante esa época, ¿saben? Se va a construir, se va a comunicar a través de un puente, se va a construir el famoso puente de la carretera de Riaño a Cisterna, porque hasta ese momento no existía, no había un puente, ¿no? Entonces se ha construido un puente, y luego se va a construir en el 27, pues se va a desanexionar de Cisterna y se va a constituir el Ayuntamiento de Salud. Estamos ya en la década de los años 20, y estamos el de Sabero y la Regla. El entendimiento entre las dos empresas era complejo. Vamos, y no tenía, y era complejo, pero tenían que llegar a acuerdos juntos porque tenían una dependencia mutua, ¿no? Tenían un contrato firmado por 25 años en el que Villar de Sabero se comprometía a una producción determinada, que sería o sea, determinada para que la ayuda rentable a la regla. Por otro lado, la regla tenía una contrapartida, pues, un compromiso de mantener el precio. Ninguno de los dos cumplía, ¿no? Tenía una presión constante y el otro le mantenía el precio. Entonces, andaban bastante a la gresca. El transcurso de la Primera Guerra Mundial, pues bueno, es bueno para las dos empresas, pero llega en 1920, el precio del carbón en Europa empieza a bajar, y la siderurgia vizcaína empieza a tirar de carbón más, les sale de venta, les sale más barato, y de carbón asturiano, vía marítimo. Ha tenido la guerra y el problema de bloqueos. Lugar de Sabero empieza a tontear también con otra empresa, porque claro, estaba limitado en monopolio a la industria, a la siderurgia vizcaína, pero él quería salir al mercado nacional, lo mismo que había pasado con la ferrovía de San Blas, ¿no? Entonces empieza a tontear con el ferrocarril de Londres ZA, Madrid, Zaragoza, Alicante, que era la segunda línea más importante de ferrocarril de aquella época, después de los ferrocarriles del norte. Sobre todo, trabaja en la zona de Levante y la zona centro. Entonces, ante esta situación, el ferrocarril está pensando en comprar Villar de Sabero, se asustan los inversores vizcaínos, y nos aparece el amigo de Mancio Echevarría. Este era el director de estas personas, vamos a entrar más en detalle en ello. Este era el director del Banco de Vizcaya. Ante la situación que está viendo, se junta con el del Banco de Bilbao, tanto amigos, pues de Bilbao, todos amigos.
y junto con el Díaz de Chavero hacen una OPA y compran las acciones de la Robla, ¿eh? El Banco Vizcaya y de presidente se coloca el amigo Venancio Echeverría. Entonces, al mes eh, o al mes, 2 meses, Venancio Echeverría lo que hace es lanza una OPA contra Higueras y se hace un cargo a través de Ferrovial de la Robla, se hace con el 90% de las acciones de Higueras de Sabero, y entonces Higueras de Sabero pasa a depender de la Robla y por detrás tiene al Banco de Vizcaya y de Bilbao. Y se nombra presidente de Higueras de Sabero a Venancio Echeverría. O sea, es presidente del Banco de Vizcaya, presidente de la Robla y presidente de Higueras. Nos aparece el personaje principal de toda esta historia, ¿no? Pues José León Izaguirre Porcel, ¿eh? Este hombre lo va a contratar en la Robla, Ferrocarril de la Robla, pero siempre por detrás de los A partir de ahí los dueños, los que manejan el cotarro van a ser siempre del banco, el Banco de Estabilidad hasta el año 68. ¿Eh? Entonces, pues pues va a cambiar la forma de gestión del crecimiento, que ya os he dicho antes, en subcontratas, pues estaban Corral, estaba Chimberro, estaba la Biblia de San Leonesa, que eran todo contratas, y a partir de ese momento van a ser ellos, ¿no? Le da mucha importancia a la mecanización de la mina y va a dar mucha importancia también a la electrificación. Se van a empezar a electrificar. Lo que os he contado, todo el tema de las subcontratas y la producción, pues bueno, la producción va a pasar de las 21.000 toneladas, pues bueno, al 35, a las 150.000, llegando en el 40 casi a las 320.000, ¿eh? Luego a lo largo de eso va a estar entre los 270 y 300. A este hombre le vamos a ver también durante su elección, que va a ser del año 28 al 35, le vamos a ver pues, todo el desarrollo urbanístico que va a hacer en el pueblo, ¿no? Sobre todo, pues bueno, la construcción de viviendas, infraestructuras, como son las escuelas, el hospital. Porque, claro, la comarca había pasado en pocos años con manos de Cistierna a los 11.000 habitantes, ¿eh? O sea, había tenido un crecimiento brutal, contando Sabero, Cistierna, toda la comarca. Se va a urbanizar en torno de la ferrería, porque eso al final se había convertido en una especie de poblado minero, estos que vemos en el oeste. Entonces, lo que va a hacer es, va a amortizar, por fin, desde el año 62, desde 1862, por fin va a amortizar, todas las instalaciones, pues bueno, ya dan por hecho de que no se van a utilizar nunca y se va a amortizar, ¿no? Y luego, el desarrollo de esto va a ser en 2 calles paralelas, que va a ser la de Venancio Echeverría y la de Enrique ¿eh? Porque conocemos como fallas. Bueno, pues hasta aquí un poco lo que es la introducción de la historia. Yo creo que en tiempo interesante. Venga, pues empezamos. Tomás Allende. Tomás Allende, bueno, es un personaje que yo no sé si es muy conocido en lo que es la historia de León. En Bilbao, vamos, es un personaje fundamental, ¿eh? Es un personaje, pues bueno, que a él, como vamos a ver, pues es creo una de las familias más importantes del desarrollo bilbaíno. Nació en Burgos en el 48 y hasta los 20 años estuvo en el pueblo, trabajaba dedicado a las labores agropecuarias, pues con sus padres, o sea, la formación que recibió pues, fue en la escuela de Burgos. O sea, que era un hombre, pues bueno, entre comillas, humilde, ¿no? Eh, Le va a reclamar su tío Manuel, que había marchado 12 décadas antes a Vizcaya y había empezado los negocios mineros e inmobiliarios, ¿no? Entonces le reclama, de poco, pues bueno, tras suponemos, una breve formación allí en Bilbao, se va a hacer cargo directamente de la excedencia de las minas, ¿no?
va a vivir en la primera época en la zona de Gallarta, que es la zona minera. Y bueno, al poco tiempo empieza ya a compartir a medias los negocios con su tío y luego ya se va a ir independizando de su tío. Se viven, pues en ingenios y avances tecnológicos, como fueron la prueba que se llama, que fue por primera vez porque hasta esa época se hacía a mano, el cribado, un trabajo muy laborioso, pues bueno, pues, va a patentar y va a crear lo que es la cría Hyundai y luego va el tema del tranvía aéreo, va a ser un personaje a que se le ve el tranvía aéreo. Claro, la vivencia con su tío, que bueno, se enamora de la prima carnal, tiene, María tiene 2 hijos, que junto a la familia de su tío, los ayudan, o sea, los ayudan a Clara, van a crear un holding familiar de empresas, pero bueno, extraordinario, Eh, eh, extraordinario. Bueno, esa es una foto familiar, pues de toda la familia de en su casa de Madrid. Eh, eh, pues, con todos los hijos y este es un personaje importante, también nos va a aparecer, ese es su hijo Enrique, que va a continuar con la, con la trayectoria de su padre. Contado, se nos ha olvidado contar el otro día que en los círculos, pues bueno, lo que es la envidia, ¿no? Porque le viene a un personaje, llega a Bilbao, pues empieza esto, y dice, joder, pues este personaje vino de mi pueblo en Marruecos. ¿Te acuerdas que decíamos? O sea, vino con eso y ya la veis que planta ahí tiene, ¿no? Con frac y tal. Pues bueno, pues como veis ahí, pues bueno, estuvo en el 14, en 1914, si no era la mayor, pues de las mayores fortunas en España. Pues estaba pues presidida en los consejos de administración, pues, bueno, de empresas como la Vasconesa, la Vasco-Leonesa, Olleras de Salero, siderúrgicas como Altos Hornos de Vizcaya o la Vasconia, bancarias como el Banco Español de Crédito, estaba también en el Banco de Vizcaya, en el Banco de Bilbao, estaba también en empresas petroleras como Cansa, que es en la época que sale Cansa, y luego pues alimentarias, pues, por poner un ejemplo, la azucarera, ¿no? La sociedad azucarera. Como todos estos personajes, se dedicó también a la política. Eh, en Enseguida que de Bilbao, pues se dedica a la política. En 1984 va a fundar la Liga Nacional de Productores o Liga Mixta de Productores, es una asociación de empresarios vizcaínos, pues que están luchando están problemas de aranceles, que son los que estaban preocupados por la industria siderometalúrgica en Vizcaya principalmente. Ya en 1996 se presenta a Cortes por el distrito Partido Judicial de Riaño, por el Partido Conservador. Luego ya da el paso en el 99 hasta el 23, está en el Senado, por la provincia de León. En la última legislatura se presentó por la provincia de Soria. Y luego ya en la dictadura de Primo de Rivera, pues ya en el 27 pues está en la Asamblea Nacional también, ¿no? O sea que fue un hombre pues muy dedicado a la política también. Empresa política. Empresario en Bilbao, político en León, pues se llama. Esta es una foto del ABC en el que está inaugurando la escuela de su pueblo, en Burón, ¿no? Era un hombre, pues bueno, benefactor de la provincia, pues se dedicó, colaboró en numerosas obras de caridad, pues fundó escuelas, asilos, hospitales, pues alguna iglesia, ¿no? Y luego, pues curiosamente también con su competidor político de la provincia, el conde de Sagasta, estaba casado con la hija del político Sagasta, que era de corte liberal, pues entre los dos pues, participan en lo que es la industrialización en el germen, de la industrialización de León. Ya veis que es un personaje muy importante y que, pues bueno, como anécdota también,
el secretario, el que lleva todos los negocios, pues era Manuel Calvo Sotelo, hermano por el que se inició la guerra civil, y luego padre del político, del presidente Leopoldo, ¿eh? Era su secretario. Eh, sobre todo lo que invirtió, todo el dinero que estaba ganando lo invirtió en temas, en negocios inmobiliarios, ¿eh? Él y su primo Bontraci, pues van a todo lo que se llama, si conocéis la zona de Bilbao, lo que es Indautxu, ahí reciben palacetes, pues para mí, los hijos, casas de inquilinos, bueno, todo eso era de eso, ¿no? Que nos trae es este edificio, ¿no? Pues ahí ahora es un colegio de Bruma, que este lugar, en la zona de Hecho, pues también construye palacetes para sus hijos, en García, por ejemplo, la casa en Montuñol, estas cosas se conservan todavía, ¿eh? En León, por ejemplo, es famoso, los veranos lo pasaban en su pueblo natal, los festivales en León. El Palacio Este se quemó en 1973, creo que eran las fachadas, y cuando el embalse de Riaño pues se desmontó piedra a piedra, están numeradas y están allí dejadas en un prado que llevan 50 años. A ver si alguna vez tenemos la suerte de verlo. Un bonito edificio de modernista que está en la calle Ancha, pues bueno, está con cerámica, bueno, balcones de hierro, pues, de la cuadrada, de pizarra, con sus óculos y sus agujas, ¿ves? Pero un edificio muy, muy bonito que lo podéis contemplar. Y luego en Madrid, por ejemplo, eh, el edificio ese que está en la Plaza Canalejas, la bajada hacia Carrera San Jerónimo, es un edificio precioso, es ecléctico, en mezcla de varios estilos, estilo comunista montañés, existe todavía. Y luego está en la Plaza de la Vida en Madrid, que era su residencia, porque luego, en los últimos años de su vida, traslada, aunque sigue en contacto con Bilbao y sigue en verano en su pueblo, pues traslada su domicilio. Es un edificio que, bueno, si tenéis la suerte de visitarlo, ahora la sede central del ayuntamiento, está en la calle Mayor, ¿eh? La calle Mayor, si tenéis la suerte de visitarlo, está decorado, pues bueno, con cerámica de Zuloaga, pinturas pues bueno, ya lo ves que por fuera no dice nada, ¿eh? Es un portal con dos, con dos columnas y no nos dice nada. Este es su hijo, Enrique Allende. eh, Eh, pues bueno, continúa con los negocios del padre. Fallece pronto, fallece antes que el padre. El padre falleció en el 35, este falleció en el 31. Estudió Derecho y bueno, y con su tío en 1991, 1901, van a fundar la empresa Sociedad Hulleras del Oeste de Sadero y Beneos, una empresa que estuvo hasta el año 75. Y a él le conceden, pues bueno, como veis, en la lista que tenían, como en un principio pensaban el tema de Vega Barrio, montar allí la instalación esta del horno alto que hemos visto, pues pidieron la concesión, y él les conceden la concesión de la línea que unía Cisterna con esa zona, ¿no? La que hemos llamado siempre la del ancho métrico, donde llega el ancho métrico. Fue diputado a Cortes también por Riaño. Y luego, por la faceta que más se le recuerda, y sobre todo los que sois futboleros, fue el primer presidente del Atlético de Madrid, ¿eh? El Atlético de Madrid lo formaron unos bilbaínos que fueron a estudiar, que estudiaban ahí en la Escuela de Ingenieros de Minas, y pues bueno, pues otro de la época que luego que llegó a ser director general de Honduras, que fue la CIPEI, pues que fue el tercer presidente, pues bueno, lo obligaron a este hombre y fue el primer presidente de Atlético de Madrid, y por eso es por lo que ha pasado a la historia. Falleció con 54 años. Izaguirre, por cierto, ¿eh? Pues bueno, un hombre muy querido por todo lo que dejó en el pueblo. El Sayo, la calle de Sutayos, pues bueno, la que sube del antiguo Barleón hasta el Camino del Rey, ¿eh?
hasta hace poco este cartel está puesto este año, ¿no? Porque no está todavía la placa de antes. Bueno, pues ¿quién es José León? ¿No? José León, pues bueno, nació en Bilbao, en el Casco Viejo, próximo a la casa de María, nacido de Unamuno, ¿eh? O sea, lo situamos en las Siete Calles, era hijo de un juez, de magistrado, pues que había hecho toda su carrera en la zona de, pues bueno, pues en Bilbao, Vitoria, Guernica, en toda esta zona, y luego en Oviedo, y luego se jubiló en Madrid. Bien. Su madre era Isabel Porset Estor. Sonarán apellidos, pero era bilbaína de pura cepa, ¿vale? Los bilbaínos nacen donde quieren. O sea, era de tercera generación. Padres habían venido de Centro Europa, de Siria y Siria, que Bilbao era un sitio apetecible, que era era el puerto comercial más importante del norte de España. Entonces hay mucha gente de Europa, y vamos a ver luego que van a seguir apareciendo personajes así, que se trasladan, primero van a Francia, y luego de la zona de Valbuena, de Burgos, pasan a Bilbao, ¿no? Y se establecen allí. Este personaje tiene un hermano muy famoso, Ramón, que fue un famoso químico y catedrático de la Universidad de Oviedo, que se había formado en, en Asturias, en Oviedo y en Alemania. Fue ingeniero de minas, el primero de su promoción, termina en 1917, es becado por el Estado, porque tiene un elemento bueno, y lo mandan a Estados Unidos durante 2 años. Cuando vuelve, hace su carrera profesional, también se lo contratan en las minas en la zona de la llanura, en carbones minerales, y en Mestral en el entrego. Ahí está 10 años de formación en la zona esta, y cuando se hace cargo la fila que los vamos por detrás, pues me contratan a este personaje porque dice, joder, pues es interesante, ¿no? Viene aquí como director técnico y sobre todo, como hemos dicho antes, lo que va a hacer es potenciar la modernización de las explotaciones. Se va a hacer una descatada obra social, como hemos comentado, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, lo que nos llega hasta nuestros días, el hospital. Esta es su ficha, que hemos rescatado del archivo y que va a tener una errata. Efectivamente, si en el 17 terminó la carrera, en 1901 es imposible que hubiese nacido. Pues tiene esta rata, ya la detectamos con Héctor, que tenía esta rata. Y va a estar en Higueras de Sabero hasta 1967. O sea, el señorín pues va a estar aquí con 76 años. Me contaba él todavía, Roberto, ¿verdad? Que tu padre se acordaba de cuando venían estos altos directivos de Bilbao, que este iba con un asistente por detrás que le acompañaba con una silla de que de vez en cuando, pues, o sea, este personaje, pues bueno, pues ya veis. Eh, ¿Qué es lo que va, qué es lo que no, este hombre lo que va a traer es, efectivamente, pues bueno, había estado trabajando en las cuentas asturianas, lo que va a traer es facultativos, va a traer vigilantes, incluso algún minero, va a traer de allí gente experimentada, porque hasta este momento no nos había preocupado, o sea, nosotros estábamos en el lavadero, la uña se preparaba y se teclizaba y se mandaba al lado. En ese momento, al hacerse cargo de, de las minas, pues va a hacer falta pues, una gente preparada, experimentada, va a contratar ingenieros jóvenes, y entre los ingenieros que va a venir, pues va a ser Roberto Sterling, los que va a contratar, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí veis esta foto que la hemos sacado está coloreada es de Sen, que apareció en la revista Tierras de León. Eh, Como hemos dicho, toda esta gente, claro, para lo que eran los mineros pues bueno, ya se habían ido haciendo casas a lo largo de los años anteriores. Toda esta gente, todos estos técnicos y facultativos y tal, no, habría que ponerles casa. Entonces,
va a construir en las calles estas que hemos dicho, de Venancio y la calle de atrás, de Enrique Borda, van a construir pues, las casas para empleados. Aquí va a empezar que van a sustituir, pues bueno, a lo que hemos dicho antes, de lo que nos quedaba de los restos de la ferrería. Va a construir el hospital, porque lleva su nombre, las escuelas, pues una escuela de párvulos en lo que era la antigua casa porque dentro de la amortización que se hizo de las instalaciones, algunos de los edificios se mantuvo, ¿no? Entonces, pues en el edificio de la casa máquinas atrás, pues una escuela de párvulos, y luego va a construir una escuela que daba aquí al lado de joder, estoy yo con las escuelas. Pues luego hay otras obras que hacen, pues bueno, pues se va a hacer la casa de Chamorro también, que se va a dedicar a, a los ingenieros solteros jóvenes, y luego también pues va a hacer una ampliación de la calle Boñar. Esto, pues, dentro del pueblo, pues va a ocasionar, pues alguno le va a ocasionar algún problema que se oponían los ganaderos del pueblo, ¿no? Esta es la escuela de primaria que hemos comentado antes. Y luego va a encontrar las instalaciones, pues en un estado pues malo, ¿no? Que hemos comentado. Pues son declaraciones porque de esto hace unos años, pues las declaraciones de Castillito, pues había un antiguo minero pues, que hablaba pues, que el transporte interior pues todavía se hacía en aquella época con bueyes, ¿no? Y en vagonetas tiradas de madera, que los carriles pues estaban sin eclipsar quiere decir que no, esos llevan unas pletinas laterales pues para animarlos, ¿no? Cuando hay niños que entienden. Y que bueno, que las pendientes no eran homogéneas, entonces había descarrilamientos continuos y que bueno, y que el rendimiento del trabajo pues era muy bajo, ¿no? Pues bueno, al máximo se hacían dos viajes al riego. Durante su gestión, pues se va a mejorar todo esto, el trazado de las vagonetas van a ser metálicas, eh, se van a sustituir los muelles por ruedas, y luego en el 1131 lo que va a hacer ya, hasta ese momento las labores se hacían con picas a mano, pues ya va a poner en uso continuado lo que es el martillo del neumático. Eh, Ya en ese año, en el 31, pues ya se va a construir el Castillito de la Riva, y se va a sustituir el antiguo de la Padela por el nuevo, el que tenemos ahora, ¿no? Bueno, pues en esta situación todo era muy bollante, todo muy bonito, pero, bueno, y luego también, este se me ha pasado, bueno, este segundo también, que es Rafael Rodríguez Arango, el que fue el que fundó la Brigada de Salvamento de Lleras, con los famosos equipos respiratorios, el proto. Entonces, pues se van a fundar las famosas Brigadas de Salvamento. Pues en esta situación, pues bueno, va a haber un hecho luctuoso que le va a marcar mucho a este hombre, pues visto sus facultativos que habían venido de un hecho luctuoso de un facultativo, pues bueno, que de forma involuntaria dispara contra un amigo de él, un vigilante, y le mata. ¿eh? Y todo esto viene ocasionado porque con toda esta se había armado un jaleo pues bastante importante con el tema de la subcontratación. Claro, León Aguirre mandó ya a sustituir, empezó a sustituir los trabajos que se han dado a subcontratas por personal propio. Entonces, este facultativo se lo tuvo que comunicar pues, a un contratista. Ese contratista, pues unos días después, pues apareció en su vecino en las oficinas de la Riga, empezó a golpear con un callado. Eh, el hombre volvió con una pistola, sacó la pistola, entró en la amigo de otra reunión que se disparó el arma y le mató, ¿no? Pues este suceso, pues bueno, al final lo metieron, estuvo 8 meses en prisión, luego un juzgado popular, pues bueno, pues con el apoyo de Arango y Luis Aguirre,
incluso de la nube, y luego pues la movilización de la Asociación de Capaces Facultativos y Estudiantes de Asturias, pues bueno, consiguieron que fuese suelto. El siguiente hecho luctuoso pues se va a producir en el 34, octubre del 34. El Banco de Vizcaya le manda este arango al juez de Fondón, ahí en Sama de Langreo. Son es la primera revisión de Asturias, y entonces, pues bueno, uno parece ser uno que tuvo un trabajo, un minero, pues en un primer intento trata de matarle, no lo hace, le meten en la cárcel, sale suelto de la cárcel, y bueno, a los 8 días, le matan, ¿no? Estos dos hechos, pues le van a afectar mucho a este personaje, a José León Izaguirre, y lo que va a hacer es, pues, va a pedir un desastre, ¿eh? No puede con la situación, acabar también los sucesos que había habido en Asturias, la muerte de este hombre, pues se habrían reproducido también no tan violentos como aquí en Sabero, y toda esta situación, pues bueno, dice, pues no puedo más, y hace la renuncia. Banco de Vizcaya, en aquella época, pues había construido el Metropolitano de Madrid. Esto había hecho, pues bueno, que las zonas periféricas de Madrid, pues estuviesen según urbanizables, ¿no? Entonces, pues bueno, pues construyeron una compañía urbanizadora metropolitana. Y esto, a su vez, pues el Banco de Vizcaya dice, pues hemos urbanizado, ahora lo que vamos a hacer es una compañía inmobiliaria metropolitana. Entonces le ponen a cargo de toda de esta empresa, le ponen a nuestro amigo el José Luis Izaguirre, ¿eh? Entonces ya en el 35 ya lo tenemos localizado, vive en la calle Núñez de Alboa, a la de la Plaza Colón, y bueno, se dedica a este tema eh, fue ventajoso antes, pero fue más ventajoso después de la Guerra Civil. Madrid había quedado destruido, necesitaban viviendas para la clase media, y entonces, pues bueno, un negocio, pues construimos casas y alquilamos, ¿no? A clase media. Y luego empiezan ya también con empresas inmobiliarias como es Bancaya, ese edificio, el edificio Iberia de Madrid, que se llama edificio Iberia de Madrid, que tenía arriba la propaganda de Iberia, que está ahí a mitad de Madrid, la carretera Burgos. Y es Bancaya, y este será gerente de Bancaya. Ya en Madrid, pues bueno, dedicado le va a compaginar estas actividades, pues pues bueno, va a seguir perteneciendo al Consejo de Administración de Viviendas de Sabero hasta el año 2017, como he dicho, como asesor técnico, ¿eh? Entonces, pues periódicamente, cada mes o 2 meses, pues venía aquí a visitar las instalaciones, a ver las mejoras y todo esto, ¿no? Y luego, como he dicho antes, hasta el 67. Vamos a empezar también en el 48 con la docencia, ¿eh? Va, va a ser profesor numerario, y bueno, pues en las asignaturas de concentración de menas, mineralurgia y metalurgia. Y luego también, su familia era bilbaíno, pero de origen guipuzcoano, estaba muy vinculado con la cultura vasca, y en 1150, cuando sale la Sociedad Aranzadi, pues, también es supernumerario el nombre, ¿no? Y entonces el hombre, bueno, pues ya con una enfermedad pues bastante grave, se retira a su pueblo en Mondaro, y fallece ahí en el caserío Leizabra, en la casa Torre Leizabra. Bueno, pues esto es un poquito resumida la vida de este personaje, ¿eh? No sé si conocéis acerca de mucho, nombre, sobre todo el tema de lo que había generado de la organización del pueblo, ¿no? Bueno, Roberto Sterling. El apellido, bueno, primero la calle. La calle es la que, desde el Bar León hasta abajo. Me decía, he tenido la oportunidad de estos días, cuando me dijo Roberto de preparar esto, y dije, pues Sterling, yo trabajo siempre en Sidenor, Rafael Sterling es Sidenor, ha comprado ahora Talgo,
Rafael Sterling es el gerente de Talgo. Digo, pues bueno, pues algo contacto tenía y, y me puse en contacto con él, ¿no? Con Rafael. Y me dijo, joder, pues mira, te doy el teléfono de mi padre, de Roberto Sterling, el hijo de este, que te va a contar, bueno, maravilloso, o sea, que va a estar, bueno, encantado de estar contigo. Y yo conocido a este hombre y, bueno, guarda un grato recuerdo de Sabero. En su día bueno, regaló al museo, pues, una placa. El pueblo le regaló esta placa, una placa en plata, pues bueno, de su despedida, ¿no? Cuando le destinaron finalmente a Bilbao. Y luego los mineros le hicieron ese cuadro, está hecho a mano también, pues bueno, conmemorativo, pues con los dos, tiene ahí como dos mineros abajo, y luego arriba tiene las dos cosas más significativas que hizo, ¿no? Lo que es el casino, que lo vemos luego, y lo que es el Paso de Vega 2, ¿no? Y me decía el hijo, dice, joder, ya de este hombre, como en el año 59 le quitan el nombre de las calles General Mola, y la prensa de la época del Día de León en el PROA no se atreven a decir que también le quita el nombre a la calle General Francisco Franco, ¿eh? Le ponen el nombre de la avenida de Sterling. O sea, yo creo que es un caso único en el año 59, en vida de Franco, que le quiten una calle. O sea, y es curioso porque, bueno, las placas siguen estando las de Sterling. En su día se cambiaron por 10 de enero, pero siguen habiendo esas placas. Esas placas son fotos originales, de esto. Yo no lo sé el por qué en su día se quitaron los nombres de Sterling. ¿Eh? No lo sé, no. No, no, pero luego ¿por qué se quita el nombre de Sterling y se pone 10 de enero? Ya, pero bueno. Sterling es un apellido francés, aunque suena inglés. Su antepasado en el siglo XVII marcha a Haití, se enamora, se casa allí con una muchacha de Haití, y, bueno, y toda su relación se empieza a desarrollar en la isla de la Española, ¿no? Cuando hay las revueltas de Haití, pues bueno, tienen que marchar, porque parte de Haití, pues hay una revolución de los esclavos negros, entonces marchan y se van a Cuba. Eh, la familia por parte materna de Sterling, pues bueno, es una familia de origen asturiano, aristocrática, son los duques de Estrada y Rodríguez de la Rosa. Y luego por parte de la madre es esta, la que vemos aquí, Rafaela, pues es también de otro emigrante asturiano, Julián Álvarez Granda, que bueno, que fue el más importante tabaquero en Cuba, ¿eh? Tiene pues, la marca Romeo y Julieta, la marca Clark, que exportaban mucho a Estados Unidos. Empieza la guerra de independencia de Cuba, y entonces tenían empresas relacionadas con el tema tabaquero en París y marchan a París, los Sterling. Entonces, nuestro personaje Roberto va a nacer en Biarritz, en Francia. Todos sus hermanos, alguno nació en La Habana y el resto todos en París, menos él, porque estaban de vacaciones en aquella época en Biarritz. Son 10 hermanos y bueno, y a los 10 años los padres ya vienen a Madrid y a los 10 años se va a quedar huérfano. Estudia ingeniería de minas en Madrid, se doctora en el 31 y en el 32 ya se incorpora en la fábrica, o sea, la fábrica Aulleras. Se casó durante la Guerra Civil en Zaragoza, donde fue destinado, y con la hija de un notario, con Emilia, también asturianos. Tuvieron 4 hijos, Rafael, Javier, Roberto y Ana Sterling. Falleció hace mucho. Ahí va, he pasado 2 veces ahora. Bueno, esta es la ficha que hemos encontrado también en el archivo, ¿eh? Pues bueno, todos los movimientos, pues bueno, entra como ingeniero de minas, pasa luego a director técnico, y luego ya en el 51 pasa a ser el director general de Ulleras. Ahí viene también, pues bueno, que está en un regimiento de artillería,
está en el cerco en el cerco de Oviedo, y luego ya cuando se libera Oviedo, pues le destinan a Zaragoza. Su vida laboral, pues comienza en el 32. eh, eh, Su vida laboral empieza en el 32. Y bueno, y hasta el año 51, bueno, enseguida, pues bueno, va a aplicar las técnicas más modernas que había aprendido. Era un personaje, pues bueno, bastante inteligente. Eh, en el año, cuando vuelve ya de la guerra civil, al poco tiempo, ya le hacen director técnico, y en 1951 fallece el que era el director general, que era Ricardo Góngora Lasurtegui, el que hemos hablado antes. Este es yerno y sobrino del famoso Lasurtegui de Ponferrada. Eran todos familia. Y bueno, y eso. Y en el 51 pasa. Esa fotografía me la dejó, me la dio su hijo, Roberto. Y bueno, y entonces de las mejoras que realizó, pues bueno, fue en explotación fue la construcción de las nuevas instalaciones de la Rega 2, ¿no? Uno de los más profundos de la época. Va a construir también nuevas baterías de COP, y luego va a hacer pues instalaciones de los subproductos, ¿no? En el año 55 le van a trasladar a la oficina de Bilbao. La Dirección General va directamente desde Bilbao. Y bueno, pues me contaba su hijo, ¿no? Que bueno, pues pasó una etapa de estar tranquilo viviendo aquí en el pueblo, con proyecto con los mineros. Dice que le gustaba pues bajar abajo a las galerías, hablar con la gente. Pues bueno, pues pasó a viajes continuos: Madrid, Bilbao, León, Sabadell, Asturias, Barcelona, alrededor de los 70.000 kilómetros al, al año. Continúa con el desarrollo urbanístico del pueblo. Sobre todo, pues bueno, van a construir pues la fase C de las casas de la sucesiva, las casas vascas, pues no yo Colominas, y luego más proyectos relacionados con, pues bueno, para mineros, ¿no? Y luego, sobre todo, pues bueno, se le atribuye la construcción del casino, con el mejor cine, por lo que siempre he oído os he oído a vosotros, de la provincia de León. A ver, Sterling también, terminada la guerra civil, se encuentran, pues bueno, la situación, la minería está pues bueno, creciendo en León. No hay gente, no hay gente. Parece que se me ha cortado eso. Me muevo mucho. Entonces, no hay técnicos preparados. Entonces es el promotor de la escuela de capataces facultativos de minas, en 1943, junto con otros ingenieros, pues de la minerosiderúrgica de Ponferrada y de la Vasco-Leonesa. Pues lo que van a hacer es, financiados por ellos propios, pues van a construir una escuela. Primero lo van a hacer en la normal de magisterio de León, los primeros años, y luego ya van a construir la escuela, que bueno, que casualidad, pues está construida por Ramón Cañas, que es un arquitecto, pues bueno, que ha hecho muchos trabajos aquí por su padre y por su abuelo, los dos. Y luego también, pues como anécdota también, el reciente fallecido, Eloy Gorri, pues bueno, el primero de la promoción fue el primero y único de los 38 que había, el primero de la promoción de la escuela, en el año 43, me parece que es. Pues bueno, cuando tiene que dejar con mucha pena, cuando le trasladan a Bilbao, pues bueno, pues tiene que dejar la docencia, ¿no? Esa foto me la pasó Silva, ¿eh? Está ahí, aunque parece nete, no es nete. Sí, ¿eh? Ese es Sterling, que veis ahí todo chulo con su
con su gorro, o sea, con su sombrero, y el otro es Guardamino, ¿eh? Que están los dos, pues bueno, aquí vemos, le están entregando lo que es la placa, ¿eh? Y bueno, pues está muy, es un artículo que está muy bien documentado, viene con una fotografía, pero la fotografía es de mala calidad. Pues bueno, cuando vaya a Madrid intentaré, porque está en el archivo de la Biblioteca Nacional, está el periódico este. Pues bueno, pues en el 59 ya había marchado en el 55, en el 59 pues le hacen un acto de despedida, acuden 250 mineros, pues bueno, pues es cuando se hacen el tema de las placas de la avenida, de que se pone su nombre, pues discurso de agradecimiento. Luego la gente, al final, está presente León Izaguirre, pues está también con Guardamino y con el subdirector de aquella época era ya Enrique Balmaseda. Y luego, pues al final, pues a las 2 sobre las 2 de la tarde, como lo viene documentado en el periódico, pues van a las escuelas donde hacen una comida multitudinaria, pues que estaba elaborada por un prestigioso restaurante de la época de León, el Novelte, ¿no? Con 20 camareros. Pues bueno, es bonito, ¿eh? Eso está en la página de Silva, estaba ese artículo. Y bueno, eh, volvemos, ¿os acordáis? Ferrocarril de la Robla. Era el dueño de Ulleras de Savera. Al final se deshace de la empresa por 60 millones de pesetas, vende las acciones y la mitad de las acciones la va a comprar un banco que es de aquella época, el Banco Industrial de León, y la otra mitad la va a comprar la Vasco Leonesa. Todos del mismo propietario, de Enrique Lundaye, ¿eh? Y entonces es esta gente, los de la Vasco Leonesa, los que se van a hacer cargo de Ulleras. Él no estaba muy conforme con esta nueva situación. Entonces, lo mismo que hizo José León Izaguirre, pues presentó su dimisión y en el 68, pues el Banco Vizcaya, los bancos del Bilbao, le van a encargar el desarrollo de Petronor, que era una empresa que se estaba creando en aquella época allí en Vizcaya. Y entonces, pues bueno, está en la implantación y luego en el año 72 pues dentro de lo Petronor le van a meter pues en un nuevo proyecto de gas licuado, que es cuando empieza en España todo el tema este del gas licuado para abastecer al norte de España desde una planta de gasificación que se montó en Tarragona, ¿no? Y entonces él está pues en las negociaciones pues con Argelia, ¿no? Finalmente se jubila en el año 75 y bueno, tenía 68 años cuando se jubila y luego falleció en Las Arenas Guecho pues en el 2006. O sea que ha sido un hombre pues ha estado hasta hace poco con nosotros. Bueno, famoso Enrique de Borda, este es mi favorito. Voy a aprovechar un poquito pues para dar cómo era la vida de esta gente allí en Bilbao. ¿Cómo vamos de tiempo, Roberto? Vale, joder. Lo dejamos, lo dejamos aquí. Yo creo que daba para 2 sesiones, pero bueno, en una ya me conozco que no soy capaz. Bueno, ahí le tenéis. Ahí le tenéis en una imagen que la vamos a ver luego. Venga. La famosa calle de atrás, ¿eh? Si os fijáis, todavía están las placas de Enrique de Borra. No sé si alguno las llega todavía a ver. Bueno, era Enrique de Borda Chúcarro, nace en Bilbao, en la calle de la Estufa, la calle de la Estufa, en la última década o sea, ahí era donde vivía toda la burguesía de Bilbao. Es una calle que va desde, no sé si conocéis Bilbao, va desde San Nicolás hasta el ayuntamiento, todas esas casas. Todo eso es lo que es lo que se llama la calle de la Estufa. Es calle Sendeja, Villa Calza, pues bueno, toda esa zona. Nace en el 65, su padre es su padre es pues bueno, es un héroe del sitio de Bilbao, esto es contador, es negociante, contador del ayuntamiento, y luego tiene una pequeña flotilla de vapores, pues bueno, para el comercio de cabotaje, ¿no? De la zona. Y su madre, pues era, pues bueno,
hablar de Severino Achúcarro en Bilbao, pues bueno, es el que construye todo el ensanche, es un famoso arquitecto, ¿no? Se casa con Rita Amann, otra, de origen alemán, tercera generación, es gente que se asienta en Bilbao y esta familia es una familia importante, todavía hay cantidad de miembros ahí en Bilbao de esta familia, y son los primeros que montan, primero van con un tema de ferretería, tal y cual, y montan en la calle, Verosticalles, bueno, unos almacenes, un Corte Inglés de la época, en 1860. Todavía está ese edificio y está muy bien conservado. Bueno, pues tienen 4 hijos. Bueno, en aquella época, los jóvenes, no tan jóvenes, volvían de Madrid, habían estudiado ingeniero de minas, otros vuelven de Bélgica, otros de Londres, con ingenieros, y bueno, y forman el Curling Club. El Curling Club, a los que conocéis Bilbao, pues bueno, después de ciento no sé cuántos años, todavía se les recuerda, ¿no? Pues era una asociación recreativa del corte liberal y que su nombre, curling, está relacionado con la bebida, con coger curdas. Entonces, pues bueno, pues eran este personaje es muy importante dentro de la sociedad porque, bueno, hacía de presidente, hacía de secretario, hacía de tesorero, vamos, era el alma mater, le llamaban la comisión. Eh, los socios eran, o sea, los socios, llega a tener cuenta socio, pues eran todos, pues, jóvenes veinteañeros de la burguesía más acomodada de Bilbao, pero bueno, pues hay apellidos que a todos nos van a sonar: Aznar, la Naviera, Allende, el que hemos hablado antes, o sea, los parientes, los hijos, Aman, Borda, Urquijo, Ibarra, Zubería, o sea, son todos personajes, vamos, la influencia innata de Bilbao de aquella época. Tienen un rinol propio donde hacían las reuniones de entretenimiento y cultural, o sea, porque luego también son de cultura. Y bueno, y eran habituales sus fiestas que duraban hasta altas horas de la madrugada, dando guerras por Bilbao. El único reglamento que tenían dentro del local es: puedes hacer lo que te dé la gana dentro del local, siempre que no molestes al de al lado. Pues bueno, ponen de moda en Bilbao, pues bueno, iban, ya veis, vestidos a la inglesa, les llamaban los pollos peras del curling, pues lo que luego se llamó niños peras, pues bueno, ya veis, ¿no? Vestidos a la inglesa, su tertulia, pues en la azotea de esto, lo diré, del club que tenía. Pues bueno, como os he dicho, pues luego, aunque fueron muy criticados porque eran hijos de papá y tratados de gamberros, de vividores, de borrachos y mujeriegos, pues bueno, fueron los que una década después fueron los fundadores del Banco de Vizcaya, el fundador de la Navidad Aznar, fueron ilustres abogados, médicos, ingenieros, pues bueno, dueños de las minas, navieras y tal. Bueno, fueron enamorados de la música y bueno, y montaban pues jornadas literarias, pues las primeras literarias y deportivas, ¿no? Pues tema de bicicletas, carreras de bicicletas, porque que en aquella época no se conocía. Pero la arman, o sea, les tenían ganas, tanto los políticos socialistas, tradicionalistas, carlistas y nacionalistas, las podían ver. No se les ocurre otra cosa que ir a Puente Viesgo, se van en el tren, y preparan ahí bueno, llenan las bañeras de champán, agua de Bilbao, no sé si habéis oído. Y luego, claro, ante una denuncia que pone el obispado, dice: joder, es que fueron con compañía femenina y que no eran sus esposas. O sea, a partir del 98, pues aquello se cerró, el club este. Ya os digo que los años han pasado y todavía se recuerda a esta gente, ¿no? Bueno, pues aquí le tenemos ya formalizado, ¿no? A nuestro amigo Enrique Borra. Pues bueno, pues fue uno de los fundadores del Banco de Vizcaya, por eso tiene una calle merecida aquí en Sabero, y luego a él era el socio mayoritario y la mayor, lo diré, fue presidente y accionista de una empresa asentada en Bilbao, pues bueno, que hace es el tranvía de Bilbao, algo muy importante porque era forma de
de poder trasladar y a los centros de producción, a las fábricas, pues bueno, un medio de transporte rápido, ¿no? Económico. Y luego, pues bueno, pues va a ser también el que va a favorecer todo el tema de la electrificación de Bilbao. Fue también fundador y dueño, junto con Plácido Allende y Joaquín Ampuero, pues del ferrocarril San Sebastián-Endaya, que el famoso topo, ¿no? Que va de San Sebastián a la frontera de Francia. Y luego también de los ferrocarriles vascongados. Y luego, como os he dicho, pues junto con Ibarra, Zubiría, todos los amigotes de aquella época, pues bueno, pues van a fundar el Banco de Vizcaya. Luego, en el 1902, pues, el Tesoros de Vizcaya. Efectivamente, fue un hombre pues, muy implicado en las sociedades de beneficencia de Bilbao, ¿no? Dicen que, ¿cómo es eso? Que el arrepentimiento es ay, no me sale. Hay que pecar para luego arrepentirse y luego vas a conseguir la salvación. No sé, no me acuerdo muy bien, pero bueno. Entonces, pues bueno, la misericordia de San Mamés, famoso, ¿no? Pues bueno, que era una especie de hospicio y de asilo, pues bueno, él es el presidente de la misericordia de San Mamés, es también presidente de otra casa parroquial de aquella época, de Enguecho, Las Arenas, y luego, pues bueno, pues es el promotor de la Filarmónica de Bilbao, de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, presidente del patronato del Museo de Bellas Artes de Bilbao, y bueno, y luego también en sus últimos años fue también presidente de la Sociedad Bilbaína. La Sociedad Bilbaína, pues, a los que somos de Bilbao, es una sociedad bastante elitista, en el que son socios, pues, es una entidad además que tiene casi 200 años, ¿eh? Que bueno, pues estilo inglés, de corte Bilbao es estilo inglés. Y como Roberto no me deja profundizar, vamos un poquito más rápido porque es... otro de los elementos que voy a aprovechar, pues bueno, ¿cómo era un funeral de aquello? Este hombre, pues bueno, al final como muere joven con 66 años, en el 31, y bueno, pues al final es una comitiva, pues bueno, por delante va con 60 niños con velas, que son de la Casa de la Misericordia, luego otros 50 de empleados de la sociedad bilbaína y de los consejos de las empresas a las que pertenecía, luego va pues, los representantes municipales, luego una primera presidencia con políticos y religiosos de la sociedad, una segunda con los familiares, una tercera bueno, total, pues un sepelio en un, en un, en un coche de caballos, pues bueno, que dependiente de la categoría del individuo, pues tenías más, ¿no? Lo llevaban más caballos. Entonces, bueno, se celebró el 31, ya os digo, el día 5 en Bilbao y el día 6 se repitió en Las Arenas este acto. Como era un hombre muy querido por todos sus amigos, pues la locomotora 52 de la Robla se le pone su nombre, ¿eh? Esta estuvo en funcionamiento pues desde la época desde que murió, pues hasta los años 60 y tantos, ¿no? Y era la que hacía el recorrido de Balmaseda, Balmaseda Cistierna. Era muy novedosa porque, claro, evitabas la doble tracción. En vez de llevar dos locomotoras, lo hacías con una, tenía una caldera central y en los extremos, pues dos máquinas de vapor. Venancio Echeverría. Venancio Echeverría. Bueno, este nombre me he encontrado que le cambian muchas veces el nombre. Tiene una calle en Las Arenas que se llama Echevarría. ¿Eh? Es Echeverría. Y le ponen Careaga, es Cariaga. Luego hay bastante confusión también. Bueno, la calle, pues bueno, ya la conocemos, ¿no? Lo que es la carretera de Boñar. ¿Eh? Le cambian también el lugar de nacimiento, le ponen Balmaseda cuando nació en Bilbao, y Balmaseda, porque Balmaseda era el pueblo de su madre, ¿no? Y luego también el año de nacimiento también le ponen o le quitan 5 años. Esto está sacado de la documentación de Rula, ¿no? Entonces, pues bueno, puede ser fiable. Su padre era un ilustre abogado especialista en litigios mineros, tenía buenos contactos con los empresarios mineros de la época
Pero bueno, fallece pronto en 1893 con una gran fortuna y bueno, pues el hijo pues es joven, empieza estudios en Deusto, en la Universidad de Deusto, no los termina porque tenía que compaginar con administración de los negocios familiares. El primer negocio familiar es el hotel Terminus, que fue el más famoso de aquella época, el más famoso y más lujoso de aquella época en Bilbao. Está en la plaza circular y lo que se ve atrás es la estación del tren de Abanto. Pues bien joven, pues se tuvo que dedicar a llevar los negocios, ¿no? Este nace también en la que hemos dicho, en la calle de la Estufa, igual que Borda, un poquito, unos años después. Y bueno, y se casa muy joven, o sea, se casa, bueno, no tan joven, pero con la que se casa es con Rosa Bono Roque, que es una alicantina dedicada a los temas de industria chocolatera, y luego también pues son los fundadores de la Caja de Ahorros de Alicante, que eran de buena posición. Y ella solo tenía 15 años cuando se casa. Y su hermano, José, se casa con la hermana de ella. ¿eh? O sea, son dos hermanos con dos hermanas. Pues tiene 6 hijos y bueno, y da la coincidencia pues que su hija Amelia se va a casar con un hijo de Borda, uno que era médico, José María. Viven en los primeros años en la calle que había nacido, pero luego ya se trasladan a Guecho. Empieza allí muy pronto pues, con el tema también político, es concejal, teniente alcalde del ayuntamiento de Guecho y de un partido nuevo que se crean pues, todos los partidos monárquicos españoles pues, en contra en oposición a los nacionalistas que en aquella época, que era lo que llamaban la piña. Eh, Otro personaje, pues también, o sea, es meteórica su carrera. Supuestamente tiene unos estudios que no terminó en Deusto de economía y sobre todo no pudo terminar porque en aquella época, aquellos estudios de la gente, la gente que iba, pues tenía que estar interna y no podían estar interno, pues se tenía que llevar con los negocios de la familia, ¿no? Entonces, llega de la mano del que era el alcalde de Guecho en 1915. Pero ojo, en el 23 ya es el director general del Banco de Vizcaya. O sea, una carrera, vamos, impresionante. Y estuvo desde el año 23 hasta el 43 de presidente, hasta que falleció. Pues bueno, al igual que otros personajes, pues ya veis la retaila de presidencias que tiene, ¿no? Principalmente la que va a tener y la que más nos interesa a nosotros, porque a ver, Banco Vizcaya, la Rula, Tulledo de Sabero, ¿no? Luego es de la Balco, de la General Eléctrica, de Cansa, la EG, y luego de lo que era Iberdrola, pero bueno, aquí le tenemos del Metropolitano de Madrid, aquí le tenemos jovencito, esto no me enchufa. El que está aquí marcado con el 1, ahí le vemos más joven. Dentro de esas dos presidencias, pues bueno, aquí tenemos la estación de Santander, donde están las oficinas de la Robla, aquí, y aquí, un poquito, subiendo la calle, las oficinas de Ulloa de Sabero, son aquí, esto que estoy señalando, este bajo está todavía, ahora actualmente es la Asociación de Capitanes de la Marina Mercante del País Vasco. Y bueno, iba a ser presidente de las tres, pues hasta que fallece en el 43. Tuvo problemas, pero este era presidente, tenía muchas empresas y cayó y sus empresas estuvieron en los dos bandos. O sea, la sede estaba en Bilbao, Bilbao estaba en zona republicana, pero las empresas, los altos de Iberdrola, Banco y eso, los tenían en dos zonas. Entonces, de alguna forma se le acusa cuando Bilbao entran las tropas nacionales, se le abren expediente de desafecto, ¿no? Porque de alguna forma, había colaborado con el gobierno de la República de Euskadi, pues en los bienes, por ejemplo, el gobierno de Euskadi, cuando van a entrar los nacionales, lo que hacen es
Dicen que hay que incautar los activos que había en las cajas de seguridad de los bancos con joyas, oro, plata, tal, lo incautan, ¿eh? Entonces, eso se carga en un barco y todavía no aparece aquel barco. Fue a México, hablamos mucho de lo de Moscú, pero este no ha aparecido todavía. Otro día lo oía por la radio. Eh, bueno, pero está unos meses, ¿no? Está un poco, unos meses así, pues como desafecto y tal. Pero bueno, en el 38 le nombran consejero del Comité Central de la Banca Española y en el 39 presidente de Iberdrola. O sea que es un personaje que sigue en activo. Fijaos este billete, por ejemplo, los billetes de banco que circulaban en Bilbao de aquella época están firmadas por él, Venancio Echeverría, ¿eh? O sea, un personaje comprometido con el bando republicano y que al final no tuvo consecuencias, ¿no? O sea, era un personaje con mucha influencia. Luego ya finalmente en el 39-40 ya le indulta, el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas. Y en el 41, pues el hombre fallece. El último, ¿no? Ampuero. ¿Sabéis cuál es la Plaza Ampuero? ¿Eh? El museo. El museo, el museo Plaza de José Joaquín Ampuero. No, ¿dónde estaba? No, ¿dónde está? Esa sigue, esa placa. Esa ha estado siempre. Y sigue. Si entráis al museo y veis el mostrador, os dais la vuelta y ahí está. Bueno, pues este es un personaje vizcaíno nacido en Durango. ¿eh? Bueno, va sobre todo en los negocios estratégicos de la época, pues minería, ferroviario, banca, pues bueno, como todos estos, ¿no? Como todos los demás. La diferencia de todos estos a este es que este era un acérrimo carlista, ¿eh? Era su padre y él era más. O sea, en las guerras carlistas, Carlos VII, el pretendiente, estaba alojado en Durango, en el palacio de esta gente. Se casará con Casilda Gandarias Durañona, son la familia Gandarias Durañona, pues bueno, era unos personajes muy importantes dentro de la minería, sobre todo de la zona de la margen izquierda, ¿no? De lo que es el Montes de Triano. Tiene 3 hijos, pues bueno, Casilda Ampuero, que luego contaremos la historia de ella, que era también carlista, de José María y de Pedro, ¿no? Que van a ser continuadores de los negocios familiares. Estas son las casas que tenían. Bueno, pues fue la casa de Durango, la que os he dicho donde vivía el pretendiente, Carlos VII. La casa se trasladan ya a Bilbao y luego en lo que es el muelle de Arriluce, pues bueno, compran este palacio que se llama Palacio Ampuero, pues pues bueno, pues donde vive hasta su muerte. Y luego en Bilbao, pues tenían también casas, pues esto es el Chalet Verduero, se llama, porque después de la guerra se instaló ahí un Verduero. Esto está en la zona de Manzarredo, que ya no existe, se tiró en el 73. Bueno, los inicios de los empresarios, este era un hombre, pues bueno, al final coge los negocios, lleva los negocios de su padre, los suyos propios, como era también diputado de la Diputación Foral de Vizcaya, también lleva los negocios de la Diputación y luego la lleva de los de su suegro, ¿eh? O sea, fíjate qué capacidad tenía este hombre de gestión. Aquí viene, pues bueno, con otros empresarios vascos en la negociación del concierto, pues bueno, le vemos por ahí a Tomás Allende, a su primo Allende Plácido, y bueno, subiría, pues bueno, él es este. Eh, Así como Venancio era el hombre fuerte del Banco de Vizcaya, este era el hombre fuerte del Banco de Vizcaya, de Bilbao. El Banco de Bilbao, pues bueno, también es su primera sede está en la calle de la Estufa y luego pues construyen estilo, estilo francés. Está a la salida de la iglesia de San Nicolás. Ahora es un centro pues, de hacen exposiciones y tal. Y luego en el 27, pues bueno, pues se van al ensanche, a la Gran Vía, y construyen lo que es el Banco de Comercio, que era un filial del Banco de Bilbao.
Son los pioneros en España en expansión internacional, pues en el 90, en el 1902 en París, en 1918 en Londres, ¿eh? O sea, y luego ya, pues el famoso de la puerta de la sucursal en la calle de Alcalá. Pues bueno, pues bueno, ya veis, los proyectos que está ligado, ¿no? Pues marítimos, pues bueno, el tema de Euskalduna, la naval, luego naviera Sotarnar, participa también en las zonas de Vizcaya, la Vasconia, fundiciones en Asturias, fundiciones Vera, en esto en Talleres Guernica, ferroviarios, pues bueno, todos los que estaban en aquella época, la Robla, mineras en Asturias, Turón, minas pues bueno, diferentes minas, y luego pues las minas en Bilbao del Morro y las de Villas de Savera. Y luego financieros, pues el Banco de Bilbao, el comercio, la Caja de Ahorros del Banco Asturiano y seguros la Polar, ¿no? O sea, ya veis, pues también otro personaje, pues aquí estuvo bueno, fue muy vinculado con el tema del carlismo, estudió en, en Madrid, allí participó pues en diversas asambleas y conferencias, fue aférrimo defensor de los fueros vascos, en el 16 fue elegido por el Partido Carlista, en el 19 pues senador por una escisión que era el Partido Mellista, ¿no? Y en el 23 ya deja lo que es la política activa, ¿eh? Prevemos aquí, el 3. ¿Eh? Bueno, eh, en el mundo de la revista del corazón, su hija Casilda Alpuero se va a casar pues con el general Varela, que era defensor era dentro de las tendencias que había dentro de los generales de Franco, de la parte carlista. Entonces se va a casar con él, ¿no? Bueno. Luego su hija se casó pues con Paco de Lucía. ¿Eh? Fue muy, vamos, no, vamos, era una deshonra para la familia, pues que una muchacha como la Casilda Varela y Gandaria, pues se casara con un gitano, ¿no? Entonces no, se casaron en Ámsterdam, no vinieron a la boda. Y luego, pues el Latin Lover, el Joaquín Güell Amparo, pues bueno, que el marido de esta, de la Cayetana Álvarez de Toledo, con la que tiene 2 hijas, pues luego estuvo liado con la hermana con la hermana de esta de la Tamara, Sandra Falcó, es esta, con la Blanca Vuelves y luego pues los líos que tuvo con la otra, con la Susana Griso. Y hemos terminado.